Una modalidad para aprender de la realidad implica que el gerente desee aprender, que tenga la capacidad de conocer las oportunidades expuestas en este capítulo. Tal reconocimiento surge de alguna clase de autoanálisis de la necesidad para un buen desempeño en el cargo actual o en cualquier papel futuro. También implica alguna conciencia de los aspectos de las personas como un ser total, además de la persona como ejecutor gerencial. Este proceso describo cómo abrirse en el capítulo 12. Explico la manera. Autodesarrollo. La idea es que los gerentes tratando de aprender solamente las cosas que ellos mismos han identificado como necesidad de aprendizaje. Y por eso es que tienen la profesión de aprender muchísimo mejor con la modalidad de ellos mismos, escogen y reflejan en la experiencia real a las personas de quienes hablamos. Los principios de autodesarrollo expuestos en el capítulo 12 se pueden sustentar a lo largo de las experiencias reales de trabajo. La mejor manera de poner en práctica el principio central de desarrollo como un proceso hecho con más hechos para el preciso, centrado en los procesos de desarrollo en el mundo, más control sobre el propio distinto desde el punto de vista de desarrollo. Aparece también la confianza, el proceso de compartir conocimientos, compromisos y acción de tal como se identifica aquí, no es natural ni fácil para los gerentes y quizás no lo sea para nadie. Pocas personas están dispuestas a revelar todo lo que saben acerca del individuo. La hija preferida del rey de Lar fue alejada de su presencia porque le dijo que lo que ella consideraba de la verdad escuta sin tacto. Es decir, que digamos el intercambio de ideas relativas a las oportunidades de aprendizaje, a los procesos de relación, tal como aquí se describe, no debe realizarse en grandes pasos, sino a pasos cortos para ir creando confianza recíproca. Una de las diferencias esenciales en el aprendizaje de los adultos comparado con el de los niños es que los adultos piensan que tienen mucho más que perder dejándose conocer, mientras que los niños no se percatan de que tengan algo que perder. Tal vez como consecuencia de ello los adultos aprenden menos porque se arriesgan menos. No todos los gerentes son hábiles para reconocer riesgos ni para correlacionarlos en la vida gerencial normal. Probablemente no tengan más capacidad para correr riesgo como aprendices. Ciertamente no se arriesgan si los castigan la primera vez que se atreven a comunicar inquietudes o pedir ayuda. La confianza es algo necesario que no se brinda a la ligera y que se pierde fácilmente en los procesos. Un grupo de aprendizaje. En los últimos años ha surgido el concepto de la comunicación de aprendizaje. La idea es que un grupo pueda comprometerse con ciertas metas de aprendizaje como grupo y trabajar conjuntamente para alcanzar en vez de actuar simplemente como individuos con metas personales. El concepto se ha aplicado ampliamente en los procesos de desarrollo estructurado fuera del cargo, pero la idea es que un futuro gerente pueda comprometerse con ciertas metas de aprendizaje y aplicar este compromiso en su trabajo gerencial normal tiene un enorme potencial. La mejor es tomar como base los procesos que ya existen y que han sido diseñados para promover buena relación de trabajo en un grupo. El intento de formar una comunidad de aprendizaje es una situación gerencial real. Si no hay otro objetivo común, probablemente fracasará. En cambio, si se basa en el genuino empeño por trabajar eficazmente como un grupo para alcanzar tanto los objetivos del grupo como los de las organizaciones, entonces puede haber mucho beneficio en el hecho de que agregar una meta de aprendizaje. La elaboración de un proceso de revisión para averiguar qué tal lo estamos haciendo en grupos de aprendizaje. Los procesos de aprendizaje. Las etapas en el proceso de aprendizaje se mostraron en la figura. La mayor parte de las experiencias aparece en la etapa 1, que digamos es tener una experiencia. Etapa 4 es planificar los pasos siguientes. Etapa 3, sacar conclusiones de las experiencias. Repasar las experiencias. Las conversaciones en los directivos muestran que ellos sacaron muchos provechos del proceso de describir cómo tener una experiencia. También se forman un concepto general a través de forma consciente, a veces inconsciente, como resultado de lo que habían aprendido actuando. Habían sacado algunas conclusiones de ello. Había completado la secuencia de aprendizaje poniendo en práctica lo que creyeron haber aprendido, ya fuese abordado el mismo problema en forma distinta o más bien aplicado aprendido un problema diferente. Sin embargo, muchos de ellos habían sido relativamente débiles y ciertamente menos conscientes de la etapa de reflexión sobre los resultados de la fase de acción en los procesos. Muchas veces faltaba este elemento de revisión o reflexión, al menos hasta el momento en que hablaron
con nosotros. Ese proceso de reflexión no solo faltó con frecuencia a lo largo del trayecto, sino que cuando fijaron la atención en los mediante la conversación con nosotros, los directivos frecuentemente se acordaron y se convencieron de que ese elemento era aconsejable, que además se podía lograr incluso en la agitada vida gerencial que llevaban. Por tanto, aunque sus descripciones del aprendizaje no giraban inicialmente a torno a la actividad gerencial, sino en el elemento de acción más que el elemento de reflexión, eran muy capaces de reconocer en muchos casos que el elemento reflexivo podía y debía agregarse. Las oportunidades de aprendizaje aquí escritas serán de pleno provecho solamente si los gerentes cumplen el cierto aprendizaje la mayor frecuencia posible, al menos en relación con los acontecimientos gerenciales significativos en que participa en la figura. Se muestra un ejemplo de ellos aplicando las diferencias sobre cierta tarea. Aquí es apropiado llevar el aumento en paso más adelante. En general, los gerentes parecían haberse concentrado en ciertas etapas del cielo. Su reacción determinada a actividades del aprendizaje variaba desde alternativas favorables hasta altamente favorables. Esas reacciones diversas se explican por sus preferencias diferentes respecto de cómo aprender. No es cierto, como siempre se ha dicho, que todos los gerentes, por ser hacedores, siempre aprenden mejor en alguna actividad a hacer. Efectivamente, algunos gerentes prefieren experimentar el aprendizaje, que se les ofrezcan muchas oportunidades de reflexión. A algunos gerentes les gusta recibir las soluciones de otros, dirigenciarlas, aplicar en donde le parezca que tal acción se ajuste inmediatamente a una circunstancia específica. En los capítulos 11 y 12 se explica la importancia crucial de comprender los procesos de aprendizaje preferidos aprovechados de la mejor manera. Mejoramiento de los procesos de aprendizaje. La experiencia de los directivos que se describen aquí a través se alerta promotora porque hay buenos ejemplos de aprendizajes y una amplia variedad de experiencias, y desalentadoras porque son muchas las oportunidades que no se reconocen y se aprovechan cabalmente. La inevitable apropiada concentración y la ejecución de las tareas ha permitido que se atrofie el posible desarrollo de las experiencias de aprendizaje. Sin embargo, este proceso de atrofia es necesariamente pues los gerentes podrían optar por administrar la información en que ellos aprendan de otros, equilibrando las tareas con los procesos de aprendizaje. El aprendizaje fuera del cargo. Para la mayoría de los directivos de nuestra encuesta, las experiencias de aprendizaje más frecuente y más significativa se había centrado en el cargo en la forma indicada en el capítulo anterior. Algunos de los entrevistados habían sido influidos además por procesos de aprendizaje fuera del cargo. La mayoría de los casos en que ello sucedió fue por medio de un curso, pero también identificamos algunos procesos o experiencias de aprendizaje que tuvieron lugar fuera del cargo y que no formaban parte de un programa formal. Los cursos difieren en el proceso descrito hasta ahora porque su propio explícito es enseñar. Mientras los procesos de aprendizaje en el cargo dentro de él se centra primordialmente en el objetivo de la tarea, los cursos se enfocan primordialmente en un enfoque de aprendizaje. Pueden estar diseñados, como veremos más adelante, para producir aprendizaje mediante la significación de tareas dentro del contexto de aprendizaje. Precisamente lo que hace aceptable y quizás útil en algunos programas de capacitación es el hecho llamativo de realizar tareas dentro del curso. Sin embargo, incluso en los programas en que las tareas y el aprendizaje se combinan más completamente, por ejemplo, el aprendizaje por acción, el objetivo principal es aprender. Por esa razón, es probable que los gerentes perciban los cursos como algo diferente de los procesos inherentes al cargo descrito hasta ahora. Los cursos como proceso diseñados explícitamente para el aprendizaje podrían ser más eficaces el aprendizaje derivado de los procesos normales de ejecución de tareas. Pero, por otra parte, podrían tener la desventaja de alejarse del medio laboral normal, en cual tiende a apoyar la idea de que la única forma de aprender es mediante el trabajo real. Es muy aconsejable que el desarrollo gerencial se vea como un proceso total en el cual se le proporcionan diferentes métodos de aprendizaje a los individuos, de acuerdo con sus necesidades individuales y procesos de aprendizaje preferidos. La provisión de tal variedad de opciones, según encontramos, no era lo más común incluso en las organizaciones relativamente avanzadas en materia de desarrollo gerencial. Generalmente emprende un trabajo administrativo del medio comprensible. Un curso de gerente está jugando un partido diferente en un campo ajeno. Algunos de los comentarios siguen específicamente no solamente a la conveniencia e inconveniencia del contenido del curso, sino también por el grado en que los gerentes estén dispuestos a cumplir las reglas fijadas por los funcionarios e instrucciones educadores sin órdenes, prioridades diferentes. ¿Para qué insistir en un curso? Como demostró su mayor detalle en un libro anterior, los gerentes deben asistir a un curso cuando se cumplan todos los criterios anteriores.
Los problemas y las oportunidades que el gerente aprende a afrontar mejora su dominio más eficazmente en el curso de la capacidad de formar. El curso está diseñado para proporcionar habilidades y conocimientos a partir de influir en aptitudes en áreas que son importantes para la organización. El gerente está empeñado en lograr la supervisión permanente en el curso como medio de lograr. La organización general y los supervisores de los gerentes en particular demuestran por medio de sus prioridades y sus acciones que creen en los cursos. El curso se da en la etapa propiedad durante el desarrollo individual. El curso está bien dotado de enseñantes y material. Los compañeros que permiten en el programa de formante uno de los grupos. Aunque esos criterios podrían aplicarse en cualquier proyecto en el que el gerente asista a un curso, hay que otros factores que con claridad el curso de habilidades técnicas. En los niveles más altos especiales se podrían urgir un curso no verse sobre nada. El ejercicio de trabajo en instrumentos generalmente por medio de la reflexión que se estimula durante el programa y final de este. El argumento general a favor de la enseñanza y la capacitación puede basarse en la necesidad de competir con otros países y la convicción de que es imposible ejercer la gerencia sin una enseñanza de apoyo. Los directivos y dos de nuestras principales facultades de administración han expresado convicciones firmes al respecto. Tom Kemper critica la tradición antiintelectual ingresada por Sandford. Muchos de sus autores no solo creen en el paradigma oculto y práctico de llamados sentidos comunes, sino que generalmente están mal preparados para distinguir entre la realidad y la fantasía su limitado. El profesor James va a dirigir su discurso de despedida. Yo creo que la típica actitud británica de denuncia de aceptar la importancia que tiene la capacidad intelectual en el manejo de los asuntos prácticos ha influido profundamente en la posición competitiva de Inglaterra en el mundo respecto a nuestros principales competidores. Aunque acepto que la mayor parte del desarrollo y el aprendizaje del individuo se produce en el cargo y su opinión la educación gerencial ha presentado una eficaz contribución, sin embargo tampoco se debe considerar la educación gerencial como un tratamiento correctivo. Es para aquellos cuyo desempeño relativo de todas maneras habría sido superior a de quienes lo rodean. Hasta cierto punto los mejores necesitan más instrucciones que los otros y son más capaces de beneficiarse de ella. Por lo anterior se deduce que el argumento del profesor Ball del principal individuos mejores que las personas que lo rodean. En cambio, los argumentos de Swan es en menos parte de los procesos descritos en capítulos anteriores serán influenciados por el lazo que sostendría que hay que reemplazar la pretendencia primordial de desarrollo del cargo de capacitación formal. En el caso del VAL, esa propuesta se aplica únicamente a una meritocracia gerencial con el claro reconocimiento también de la importancia del desarrollo en el cargo. Un curso puede ser la mejor forma de desarrollar capacidades precisamente por ser tan ineficaz del desarrollo gerencial del tipo 1. Compararse, por ejemplo, la falta de dignidad en un gerente que no ha sido capacitado para ejercer entrevistas para seleccionar candidatos, en alguien que ha recibido un buen curso. En nuestra encuesta con candidatos con alguien que ha recibido un buen curso. En algunas encuestas no diferenciamos entre enseñanzas y capacitación gerencial. Al respecto no hay acuerdo general en las publicaciones sino en la práctica. Algunos sostienen que la enseñanza es lo que tiene lugar en una institución externa como una universidad, una escuela, un centro de administración, mientras que la capacitación es algo que se realiza en el centro de capacitación propio de la empresa. Otros consideran que la capacitación es específica para el cargo, mientras que la enseñanza trata de temas más amplios, pero que cualquiera se puede proporcionar en cualquier institución. Tales desacuerdos con el firmamento de nuestras decisiones, concentrarse en el contenido y en los objetivos de los cursos de las propias organizaciones. En nuestras conversaciones con los directivos le pedimos que hablaran de sus experiencias en cursos internos y externos adaptados por aquí en diferentes cursos de las propias organizaciones y cursos abiertos. La razón es que algunas entidades, organizaciones, cursos exclusivamente para sus empleados, pero los de aporte procedimental, enseñantes que provienen de una firma asesora o una facultad de administración. Encontramos que pocas organizaciones proporcionan en catálogos completos de cursos y capacitaciones gerencial enseña diversas habilidades gerenciales por niveles ascendentes, según la jerarquía de los asistentes del curso, aunque no necesariamente según la facultad del contenido. Algunas organizaciones proporcionan una serie limitada de recursos y unas pocas, normalmente las más pequeñas, no proporcionan absolutamente nada internamente. La provisión interna abarca un campo mayor que el accesible para los directivos que entrevistamos cuando ellos estaban pasando por la gerencia baja o media.
Aunque alguno no había aprovechado los cursos a los cuales tenía acceso, solo una pequeña minoría había participado en los cursos internos de la capacitación. Encontramos que cuando los gerentes debían haber asistido a una serie de cursos estándar, algunos de los CIMA no lo habían hecho, y la empresa misma parecía ignorar el hecho. Por tanto, la capacitación real fue inferior a la que solía crear la organización. Más importante era la calidad de la experiencia del concepto de los directivos. Se notaba que la opinión de ellos había afectado no solamente a su propio deseo de recibir capacitación adicional, sino también el de sus colegas. Hubo varios comentarios sobre la eficacia y las repercusiones de los cursos. El curso tenía por objetivo ayudar a modificar el ambiente cultural. No pretendía enseñarles nada en sentido convencional, sino ayudar a comprender lo que queríamos hacer y orientarlos a una dirección acordada. Una directiva describía un curso como si había tratado específicamente de gerencia estratégica en relación a los procesos de la compañía. Ella lo consideró sumamente eficaz porque combinó un alto nivel de idoneidad y profesional con una necesidad comercial muy obvia. Llenó un vacío que había en la experiencia de los gerentes que asistieron, además de contribuir al desarrollo personal de ella. Le afirmó: la convivencia del desarrollo gerencial tiene que estar ligada a las necesidades empresariales específicas para que sea eficaz. Mi directivo ejecutivo entonces pensaba que la junta y el grupo de alto nivel no sabía qué era una estrategia y mucho menos cómo trabajar con una estrategia común. Insistió en que todos asistíamos en un curso de gerencia estratégica una semana diseñada para nuestra empresa por un especialista de fuera. Fue fantástico, me dio una perspectiva totalmente diferente de lo que yo estaba haciendo. Incluso en totalidad de mi vida profesional no se habría ocurrido hacer algo en el nivel donde yo estaba en la empresa ni el director ejecutivo hubiese asistido. Estos ejemplos se tomaron de las etapas del desarrollo más cercano al nombramiento de la junta directiva principal. No es extraño, pues, que figuraran en el recuerdo de los gerentes que más que cualquier curso cual había participado antes. Hubo dos casos en los que el miembro de la junta tomaron un curso diseñado originalmente para gerentes de nivel inferior al suyo. En ninguno de los dos casos la razón de seguir el curso se expresó cuentamente como la necesidad de que los directivos mejoraran sus habilidades. Se argumentó que el programa en sí. En los niveles directivos serían que se trataba, los directivos también citaban experiencias anteriores relacionadas específicamente con técnicas gerenciales básicas como presidir reuniones o entrevistas que de modo que habían sido útiles en su desarrollo. También hubo unas pocas críticas contra algunos cursos intermedios consideraban como una pérdida de tiempo sin ningún resultado. La mayoría de los comentarios se situaban dentro de dos extremos. Con frecuencia los directivos serían forzados por reconocer los cursos en los cuales había asistido, y cuando los recordaban anteriores siempre trataban de estimular que hablaban de lo que habían realizado como consecuencia de un curso, pues en la mayoría de los cursos se buscaban los gerentes que habían después de algo adicional diferente. La mayoría de los comentarios que nosotros describíamos como grises no revelaron mayor implicación directiva del curso. Los comentarios grises eran cosas como: recuerdo haber pasado por el material, era interesante, pero si después hubo alguna aplicación específica a mi trabajo no lo recuerdo. Podría decirse que algunos de los cursos no tienen por objetivo enseñar técnicas y habilidades que se apliquen directamente. En esta encuesta no se puede evaluar lo que a medida que se cumplieron los objetivos del curso. Lo que podemos evaluar fue hasta qué punto lo enseñado, cualquiera que fuera los objetivos del curso, había sido un factor importante en el desarrollo de los directivos según la opinión de ellos. La respuesta fue que la influencia había sido relativamente poca en comparación con otras experiencias. Tal vez no existía alguna directiva en cursos de importancia internos del cual ellos ocupaban los niveles de gerencial baja y media. Tal vez la calidad y eficacia de tales programas eran muy inferiores a hace algunos años. Además, los cursos internos de capacitación en muchas empresas llegaban hasta 2 o 3 niveles por debajo de la junta principal, razón por la cual habían tomado muchos años antes. También es posible que los recuerdos se borren con el tiempo. Por otra parte, los directivos que no recordaban nada sobresaliente de los cursos internos habían participado muchas veces, se recordaban otras cosas que fueron importantes para su desempeño y que había ocurrido muchos años antes. Como les pedíamos que se concentraran en experiencias relacionadas implícitamente en el aprendizaje. El hecho de que las calificaciones relativamente tan mal hacen pensar que los cursos quizás no habían sido experiencias de aprendizaje muy poderosas. La explicación probablemente radique en que los gerentes no habían identificado la necesidad y por lo tanto carecían de un sentido de compromiso, y que el proceso de aprendizaje, los problemas y las oportunidades debían abordarse con mirar al obtener el resultado, utilizando el curso para atacar los problemas reales y no para adquirir conocimientos y habilidades que aplicaran más tarde que fuera del curso.
En alguno de los conceptos aplicables por igual a los cursos propios de organización y los cursos abiertos, seleccionamos el proceso de mayor detalle después de la próxima sesión sobre cursos abiertos. Varios directivos nos comentaron que habían aprendido no como participantes en el curso, sino como ejecutores, especialmente en cursos internos. Tuve que prepararme una sesión de 90 minutos sobre nuestro curso interno de alta gerencia. Fue la primera vez que en muchos años que me vi obligado a revisar lo que estaba haciendo personalmente y lo que estaba haciendo en mi división. El diseño del marco laboral, algún modelo de eso no solo originó en mi mente algunas inquietudes relativamente nuevas, ordené de prioridades, sino que el proceso de analizar alguna de nuestras relaciones que me había reunido en lo que la absorción inconsciente había aprendido sobre el porqué de las cosas. Otros casos que sirven la ilustración en un proceso de aprendizaje algo diferente. Al igual que muchos presidentes ejecutivos, yo también voy en los cursos y participo. Recibo mucha más información al hablar informalmente con la gerente a la hora de las comidas y en el bar, y esto no lo recordaría como un parte útil de lo aprendido. Más por mí verdaderamente importante es verme expuesto a las agudas preguntas de mi propio gerente en el curso. Aprendo mucho de las cosas que ellos les interesan y todavía más por las preguntas que hacen y más por sus comentarios y sus sugerencias. Nuestros empleados son gerentes muy inteligentes y yo aprendo mucho de sus recomendaciones sobre la forma en que podemos mejorar las operaciones de la empresa. Por último, otro comentario diferente. Comparto una sesión de nuestro curso de alta gerencia con un conferencista de Facultad de Administración. Escuchar la forma en que responde las preguntas de los participantes en el curso es una manera extraordinaria de aprender las cosas que ellos también están aprendiendo. Yo personalmente nunca hice un curso de gerencia, en esta sesión reemplaza al menos parte. Cursos abiertos. El número de directivos que habían asistido a un curso abierto eran incluso menor que el que había participado en el curso de las propias organizaciones. Conocíamos 5 gerentes con magíster en administración de empresas y 12 gerentes que habían participado en un significativo curso de POX experiencia. Nuestra definición de la duración de este último fue de 4 semanas o más, definición derivada de nuestras propias experiencias con los gerentes y con las enseñanzas, pues uno se enseñará un límite aproximado de 4 semanas. Solo un directivo había hecho tanto programa de magíster como otro programa de POX experiencia y solo un directivo había participado en 2 cursos de gerencia de 4 semanas o más. El impacto cuantitativo de los programas abiertos es pues todavía inferior a los cursos de la propia organización. El panorama cualitativo fue muy similar en el sentido de que un pequeño número de directivos fueron afectados profundamente en un curso abierto, a la que se escucharon muchos comentarios grises, aunque prácticamente no hubo casos muy directivos que criticaran un curso de la propia organización, si los hubo en relación con los cursos abiertos. Asistí a un programa en gerencia de 4 semanas que fue una de las experiencias más decepcionantes, que no volveré a acercarme a un curso porque fue renuncia que permití que lo hagan subalternos. Todos los ejemplos eran tomados operaciones de manufacturas y ventas por menor, sin la menor preferencia del mundo de los servicios, en el cual yo trabajé mucho y menos en la parte financiera de ese mundo. No puedo relacionar lo que ellos describen con el negocio que yo manejo. Hice un curso en muy importante facultad de administración, hecho que sumamente me señalaba como persona que llegaría a la junta principal. No me sirvió de la experiencia en un curso que tenía algo más que por las actividades actuales de los directivos, produjeron comentarios más favorables. Expresó un directivo respecto a un programa de liderazgo que había seguido cuando ya estaba en la junta principal. En cierto sentido fue una experiencia de resumen y conclusión. Confirmó que lo que yo había comenzado a reconocer a medida que pasaba de interesantemente únicamente por mi realización individual e interesarme por la realización en equipo. Muchos afirmaron que los programas de máster en administración de empresas capacitaban a los gerentes para funcionar a nivel de la junta principal más que a nivel gerencial. Siguiente comentario fue lo que explicó que las escuchábamos, que no podría desempeñar un trabajo eficazmente ahora que si se hubiera adquirido esos fundamentos. Puede manejar funciones de especialista en las cuales en cual la persona tiene experiencia directa. También puede enseñar a que hay una secuencia. Una directiva hizo el siguiente comentario sobre un largo curso de gerencia. Por mí formalizar muchas cosas, muchas las estábamos haciendo más porque se producían sensaciones que por alguna disciplina formal. Produjo otros resultados, lo que proporcionó fue un fundamento de contabilidad y que se le había costado esforzarse. Una de las únicas mujeres en el curso que estaba entre las 2 mayores de edad. La competencia vivió la curva de aprendizaje, súbitamente de cuenta de que el cerebro estaba trabajando de más de la capacidad normal, que se trataba de trabajar así, continuando ese ritmo. Entonces, nuevamente son una minoría de los directivos que participaron en cursos abiertos calificaron como muy significativos para su desarrollo personal. La mayoría de duración de los cursos abiertos no habían tenido necesariamente recuperaciones mayores. Los directivos se refirieron a cursos breves que les habían enseñado técnicas en encuesta de 2 a 10 días, considerando de nuevo que estaban participando en una experiencia cuyo objetivo
significativo era el aprendizaje y que muchas veces tenía una duración de 6 a 10 semanas. El hecho de que algunos directivos no pudieran identificar beneficios precisos parece alarmante. En menos sorprendente para quien tenga experiencia en este campo, pues ha sido un deplorable hallazgo que se repite a lo largo de los años. Algunos de los que proporcionan esos cuadros responderían que no pretendían deparar beneficios identificables en el sentido de técnicas y habilidades de planificación inmediata. Una excusa más rebuscable en el proceso de aprendizaje se había diseñado en el brillante en relación con las necesidades reales de los gerentes y que el aprendizaje incorporado en la práctica gerencial normal sin percatarse de ello constantemente parece más probable, como sucede en los cursos de las propias organizaciones, que en realidad los directivos aprendieran muy poco que fuese la utilidad práctica. Los programas abiertos les ofrecía una amplia gama de personas con instituciones asesores de nivel medio, a veces actuadas solo con gurús. Las organizaciones no necesitaban, al contrario, los estaban acostumbrando a ser más instructivos y mejor capacitados. Un máster en administración de empresas para la que cumbre. Entrevistamos a 5 personas con títulos de máster en administración de empresas, quizás haya 8.000 en 10.000 másteres trabajando actualmente en el Reino Unido. El Japón también produce muy pocos, mientras que en los Estados Unidos se gradúan actualmente 65.000, 70.000 al año, que solo la Universidad Harvard ha otorgado 32.000 títulos. El concepto de estudios intensivos para tener todos los conocimientos que necesita un gerente profesional no ha echado raíces en el Reino Unido. Una razón por parecer sugerido en los profesionales de Pancon, los gerentes británicos son profundamente antiintelectuales. Los mismos gerentes señalaban la supuesta falta de utilidad práctica en los títulos del máster. Más fuertemente todas las críticas sugeridas en el seno de la Facultad de Administración de los Estados Unidos, primero de Langston y más recientemente de Liggett. Algunas de las críticas específicas sobre esto, la mayor parte de los programas se concentraban demasiado en los procesos conceptuales de análisis, hay poca integración de temas funcionales, se concentraban demasiado en asuntos de estrategia política de alto nivel en los cuales la mayoría de los estudiantes no podrían ejercer ninguna influencia. Podría pensarse que los estudios por obtener el grado de máster serían especialmente apropiados para los directivos en vía de desarrollo precisamente porque actuaban los conceptos y las estrategias. En esta encuesta, algunos directivos opinaban que el mismo informaron Forrester en Inglaterra presentaba cuadro optimista del éxito del futuro de los programas de máster en administración de empresas, como el 48% de los máster entrevistados dijeron que el contenido era inútil o de utilidad periférica. En la base de tal optimismo parecía harto y endevables. La discusión se centraba en la aplicabilidad de los programas y mi instituto se basaba en la idea de que tanto como gerentes como directivos el conocimiento conceptual y estratégico debe ir acompañado de la capacidad de tomar medidas de situaciones reales y aprender a tomarlas en los programas de las 3 tradiciones facultades de administración, no parece tener en cuenta el análisis de los actuales procesos gerenciales hecho por Ron Swan. Ellos emplean procesos didácticos valorados por el educador más en procesos de aprendizaje abiertos en los gerentes. Tampoco les presta mucha atención a la idea de que lo que enseñan y la forma en que lo enseñan quizás no corresponde a las necesidades gerenciales. La respuesta gerencial de las facultades de la administración, a la cual crítica hace recordar la actitud de súbito inglés que, encontrándose en el exterior ante extranjeros que no saben inglés, hable más alto. Si hay un problema con los cursos de instrucciones gerenciales más importantes, ¿por qué siguen asistiendo los gerentes? ¿Y qué podemos esperar que hagan bien en su intento de desarrollar personal para lo que la cumbre? Ciertamente los mejores cursos que deben desarrollar son los siguientes: cambios en el medio social y técnico, cambios en los mercados, información sobre procesos gerenciales y la base para elegir entre ellos, examinar la cultura y las creencias que hay en la empresa del gerente, examinar y que cambia la evaluación de las experiencias pasadas del gerente, sistemas para integrar las funciones profesionales dentro de la gerencia, por ejemplo el marketing, las finanzas, compararse unos con otros. Esa lista destaca los aspectos de la gerencia que son especialmente aplicables en los niveles más altos en comparación con las habilidades gerenciales que el individuo ya adquirió en un nivel más bajo en el conocimiento detallado de algunas operaciones funcionales. Al describir los beneficios de esos programas externos, a menudo nuestra gerencia indicaron los beneficios que se habían derivado de los procesos de intercambio entre ellos. Consideraron que compararse con ellos era la gerencia una experiencia alentadora y satisfactoria. Pensó que los gerentes de las empresas más conocidas tenían que ser muy superiores, que no era así, no eran necesariamente más inteligentes ni más capaces que yo, sino que a veces tenían una experiencia interesante por lo distinta. El curso
digamos, aumentó mucho más la confianza en sí mismo. Algunos dirían que ese es el curioso resultado de un proceso cuyo objetivo era desafiar y no producir satisfacción de sí mismo. No obstante, los gerentes parecían aprender muchísimo unos de otros y a muchas veces aprender de los intercambios informales, al menos tanto como las reuniones estructurales de los grupos pequeños y frecuentemente mucho más de lo que aprendían en las sesiones formales de los grupos completos. Ellos vienen diciendo desde hace años, no obstante, que la mayor parte de los programas educativos se basan en la suposición de que el verdadero aprendizaje se obtiene de las sesiones formales en las cuales se asignan la mayor parte del tiempo. Si las personas y las entidades proporcionan enseñanzas y capacitaciones hubieran prestado la debida atención, todos estos años tal vez se habría dado cuenta de que hay cierto desempeño que ocurre en las sesiones formales y que los gerentes hablan de la confianza precisamente de esos problemas reales y de esas situaciones reales en diferencia de las experiencias que pasan por alto la mayoría de las sesiones formales. Los intercambios y las anécdotas personales que consideraban importantes experiencias de su aprendizaje, mientras que se piensa lo contrario del contexto estructurado y las teorías gerenciales del programa formal. Trabajo gerencial fuera del cargo. Varios directivos hicieron comentarios sobre lo que habían aprendido visitando otras empresas y hablaban con otros ejecutivos en algunos casos que habían pasado algún tiempo conversando con figuras importantes de la industria del comercio. Existía una oportunidad de algo similar para quienes trabajaban en el área de servicios financieros en la cual habían visitado la empresa y lo cual a su vez les obligaba a analizar la forma en la que habían logrado tener éxito. El aprendizaje en esas visitas, al igual que el aprendizaje en el cargo, es algo que se reconoce después durante nuestras conversaciones, no algo en que se hubiera diseñado manejando como una experiencia de aprendizaje en el momento. Uno de nuestros directivos mencionó que su proceso continuo de aprendizaje se había mejorado gracias a su costumbre regresar a ciertas facultades de administración en la cual habría seguido un programa. Volvía 1 o 2 veces al año para tratar asuntos con 1 o 2 profesores. Consideraba que este proceso lo mantenía actualizado y estimulaba mentalmente en relación con temas de interés para él. Otros directivos habían aprendido por su participación en una conferencia de estudio de Mancomunidad Británica que trató de repercusiones recíprocas entre la industria y la comunidad y tal cual el grupo de gerentes, sindicalistas y funcionarios públicos realizaron una gira del estudio. La experiencia era de una huella muy profunda porque analizamos temas muy reales desde nuestras diferentes perspectivas, aprendiendo muchísimo de lo que vimos y de los demás. No solamente aprendí una gran cantidad de cosas en las 3 semanas, cosas que había perdurado a mí, sino que si no, sigo aprendiendo, me mantengo en contacto con personas que hicieron la gira en las experiencias educativas que más habían fluido. Otros procesos de aprendizaje relacionados con una experiencia de otra capacitación formal fue el directivo que se asistía periódicamente a reuniones programadas como cena. Los asistentes en un curso que había hecho años atrás encontró sumamente útil el proceso de ventilar temas con personas que no eran su organización, pero con las cuales había compartido una experiencia significativa. Las reuniones formales era como un grupo bastante grande de personas, pero además se había mantenido en contacto con los 2 individuos que veía con alguno de ellos durante el año. Ese proceso era parecido a alguno citado en el capítulo anterior de describir el trabajo de los colegas dentro de la organización. Aunque todos esos ejemplos guardados en la relación con el cargo directivo encontrados son ejemplos tipo gerencial, es preciso escuchar a pesar de los hechos, pesar de las alternativas y tomar decisiones. Luego hay que influir en los demás. Por esta parte, cuando uno llega residente, como en mi caso, tiene que presidir una junta en la que hay personas que con frecuencia son muy convincentes y que a veces desafiantes. Considero que eso había enriquecido mucho la experiencia que ya tenían un propia organización. Sin embargo, las personas que entrevistamos rara vez habían tomado conciencia de esos fenómenos, aunque muchas formaron parte del comité, asociaciones industriales e institucionales de caridad fuera de la empresa. Casi siempre venían aquellas actividades únicamente en función de sus objetivos, declarado que había escaso reconocimiento, todavía menos que en el aprendizaje en el cargo. De las oportunidades de aprender, aunque una oportunidad desperdiciada desde el punto de vista del desarrollo, es comprensible porque probablemente son actividades que se consideraban relativamente marginales. Ciertos directivos habían participado muy activamente en el año de la industria de 1986, pero el que le habían considerado eternamente como un proceso de devolver algo a la comunidad, representar su organización, sin oportunidad de aprender de las personas con quienes se asoció y no solo había percatado de ellas. El aprendizaje en el hogar. Muchos gerentes dedican tiempo de su casa a trabajar en asuntos de la oficina, pero no están cumpliendo con la labor diferente, sino la misma labor en su lugar distinto.
Ninguno dio a entender que podría aprovechar ese tiempo en forma totalmente distinta de cómo los empleaba en la oficina. Por ejemplo, para dedicarse en procesos de reflexión y planificación, en el capítulo 2 citamos un gerente que pasaba algún tiempo en su hogar pensando en los éxitos del día, pero en realidad empleaba los mismos procesos mentales cuando viajaba en tren o en automóvil durante las pausas en la oficina y en otros momentos del día. Un campo de investigación interesante sería averiguar si los gerentes hacen cosas diferentes de manera diferente en su hogar comparado con procesos laborales normales. La experiencia ajena de nuestra encuesta indica que algunos gerentes aprovechaban la experiencia del hogar para hablar de los problemas del trabajo con su cónyuge y efectivamente algunos de los participantes mencionaron la participación de la esposa en la conversación sobre su carrera. En nuestro pequeño grupo de mujeres directivas no se mencionó la conversación con el esposo, pero eso puede ser algo accidental. Hay diversos procesos para emprender el hogar, los cuales ha descrito en detalle la oportunidad de observar y aprender de las actividades que realizamos nosotros y nuestros amigos en la casa. Observar las reacciones ante diferentes tipos de comportamiento es algo que pocos parecen aprovechar. La razón probablemente es que tales actividades se consideran ajena a la realidad del trabajo y ciertamente tiene justificaciones del argumento de que los gerentes desean descansar en el hogar y no fijarse metas de aprendizaje allí. Parece probable que el comportamiento de los gerentes del hogar es distinto al que observan las oficinas si tal comportamiento fuera un cambio deliberado en el hecho de adaptar sus defectos constitutivos en una experiencia de aprendizaje. El proceso de aprendizaje más obvio sería la lectura. En el capítulo 3 vimos la posibilidad de aprender de los esfuerzos literarios de otros gerentes y en el capítulo 3 ampliamos la autolectura para incluir la enorme gama de libros y artículos producidos por personas que no son gerentes. El número de lectores seguiría siendo escaso. En el momento de nuestra encuesta de los libros, la mayor éxito en el ICOP a base de la excelencia, una minoría de los gerentes leían artículos de Mind to Die. Generalmente cuando algunos lograban lo que enviaban, aunque el poco gusto por la lectura es confirmado por lo que ya se sabe, encontramos que las oportunidades de aprendizaje para la minoría que sí leía es necesariamente limitado. Si bien la lectura es por definición un acto que se realiza a solas, el proceso de aprendizaje que implica no tiene que serlo. En el capítulo 13 podríamos convertir en estos procesos de lectura a solas en experiencias de aprendizaje más eficaces, por ejemplo, discutiendo con los colegas. Aprender de los cursos. Una de las características comunes de nuestra entrevista, apoyada por nuestras propias experiencias y por una amplia serie de publicaciones, fue la falta de convención acerca de la eficacia de aprender de los cursos. En el capítulo anterior dimos una explicación, los conceptos que tienen las instrucciones y los educadores acerca del proceso gerencial y del proceso de aprender, diferentes conceptos que tienen la mayoría de los gerentes. No es sencillo que los perezosos gerentes estén mal dispuestos a considerar aquellas posiciones que los educadores plantean sin que los gerentes pidan procesos de ejemplos prácticos en exclusiva total de teorías y simulantes, ni que sean sorprendentes los instructores de los educadores suponer como si posición intelectual que clama el desierto. Muchos instructores están lejos de ser intelectuales o siquiera de pensar mucho en los procesos que toman parte. Además, parecen que muchos académicos de la facultad de administración tampoco les interesa en absoluto el proceso que se ocupa, es decir, ayudando a los gerentes a aprender. Además, muchos conocen sus temas, pero no tienen en lo absoluto la capacidad verdadera intelectual de integrar el propio conocimiento de otros especialistas. Observa el erudito pensador de marketing considerador de pacientes, que es decir, los gerentes echan a perder sus estudios de casos de marketing, desviarlos hacia una discusión sobre las relaciones interpersonales que trata en juego. No obstante, es cierto que en términos generales, los instructores y los educadores ponen énfasis en análisis y en la capacidad de justificar una conclusión sacada de ese análisis, presentarla ya sea oralmente por escrito o de forma conveniente e intangible. Sus valores y sus procesos los llevan a diseñar programas que destacan de esas capacidades. Los gerentes les conceden mucho menos valor a los procesos mediante los cuales se toma una decisión y se ponen en práctica. Ellos se mueven en un mundo gerencial en el que no pueden darse el lujo de dedicarse horas al análisis de razonamiento, que deben aprovechar las oportunidades que se presentan. Debes de actuar conforme a un gran designio. En diferencia de ese reflejo, una conocida anécdota sobre el Klinsmann era un gran lanzador zurdo de Warwick Fountain. Estaba lanzando la bola de un joven bateador tratando de que pusiera los pies en posición correcta. El joven bateador constantemente lanzaba la bola de los grandes espacios abiertos. Mira dónde pone los pies, le dijo Rothschild. Pero mira dónde pongo la maldita bola, respondió el joven, ya que estaba bateando tan cierto. También el entrenador le interesaba otra cosa. Los educadores también y el entrenador le interesaban otras cosas. Los educadores y los instructores sencillamente
han hecho caso omiso a la realidad de que la forma en que trabajan los altos gerentes. No podemos criticarlos por su falta de experiencia personal. En esto hay que equivalentes gerentes que son capaces de describir sus experiencias de forma en que son útiles para los demás. La crítica expresada contra los educadores y los instructores es que sin tener experiencia propia han hecho caso omiso del trabajo y las personas que revolucionan nuestra manera de ver los procesos gerenciales y que forman parte intrínseca de Steve Von Quixote, como se descrito en el capítulo 8. Además, no se halla la realidad gerencial en el simple hecho de participar en los instructores gerenciales han sido extraordinariamente activos. Es decir, que el aprendizaje por acción surgió del descontento con los procesos tradicionales de la transmisión. Conocimientos gerentes o frecuentes no estaban dispuestos a recibir y tampoco están en la capacidad de aplicarlos. Esencialmente, es sencillo, pero profundo en que los gerentes realmente pueden aprender el trabajo que hacen y que aprenden especialmente bien cuando discuten entre sí. Establecer este gran texto conceptual común en la práctica hace todavía más evidente un tercer elemento del proceso de aprendizaje en sí, en el cual se trata más adelante en este capítulo y más extensamente en el capítulo 11 y 12. Por consiguiente, las sesiones fundamentales necesarias para el buen diseño del curso es la decisión de enfrentar la realidad de la gerencia tal como la enfrentamos los gerentes que participan en el curso en vez de ofrecer explicaciones teóricas de los que los gerentes deberían ser. Utilizar en el curso verdaderos problemas y oportunidades de los gerentes con las consecuencias reales derivadas en las verdaderas responsabilidades gerenciales en vez de simular problemas. Establecer métodos de aprendizaje que sean apropiados para la enseñanza que se van a dar, modificando según los procesos de aprendizaje de los participantes. Aplicaciones prácticas después del curso. Los cursos diseñados de acuerdo con estos principios reducirían notoriamente los problemas de transferencia de reingreso que suelen describirse en relación con los cursos tradicionales. Si los gerentes trabajan en los problemas reales como parte del programa, se reduce sustancialmente las probabilidades de que los gerentes aprendan en un curso cosas que no podían aplicar más tarde de regresar de su trabajo. Desde luego, no todos los problemas de reingreso han sido eliminados. Es posible que sigan considerando a los gerentes participantes del programa de alta calidad como una semejanza de sus colegas, sus jefes y culturas organizacionales. En general, además, no todos los centros de capacitación y enseñanza intentan transformarse en instituciones de aprendizaje por acción. Todos cursos deben enseñar a los gerentes a poner en práctica lo que han aprendido. Ya lo hacen en una forma de facultad de administración que se dan varios días al final de un problema largo para que los participantes aprendan a poner en práctica lo aprendido. Una de las barreras aquí, los diseñadores de los cursos suelen añadir más contenido en vez de dedicar tiempo a la aplicación. Y esto lleva de nuevo a los valores de dichos diseñadores. Ha dirigido una serie de talleres dentro de una organización cuyo fundamento no era el gerente de emprendimiento de proyectos de trabajo en conjunto. Estos afrontaban la realidad y los problemas gerenciales que surgían por cambios en la estructura organizacional y por cambios de base en el estilo gerencial. No nos limitamos a proporcionar los conocimientos interesados del activo y las diferencias que habían entre trabajar en estructura de matriz o trabajar con la estructura tradicional en los que había desempeñado anteriormente. Los hicimos trabajar en esos problemas definidos de acuerdo con sus propias experiencias en la organización y comprometerse a actuar en el taller en otros cursos destinados a casi todo el último día del programa de 5 días para los gerentes de diversa organización, elaborado sus planes de acción para el regreso, presentado sus planes de aconsejado mutuamente. Momentos oportunos para los programas. Ya indiqué que uno de los problemas de los programas son máster administrativo de empresas y que a muchos participantes en momentos oportunos el contenido apropiado para un nivel, junta directiva que todavía está en el lejano futuro, ciertas experiencias le habían parecido valiosas a los directivos, entre otras cosas porque no solamente tenían que ver con los temas verdaderos de interés, sino porque eran oportunidades que pueden ocurrir incluso en los programas relativamente tradicionales. Ciertos gerentes de administración o compañía iban a administrar un grupo de compañías, cambió características del trabajo a nivel de junta principal en el plan de recuperación ejecutivos que habían dedicado la fecha de jubilación de las personas a quien iban a reemplazar y lo habían identificado como el sucesor. La persona a quien iban a reemplazar en el nuevo cargo aplazó varios meses su retiro a fin de darle suceso de tiempo para asistir a un programa de gerencia. Para el nuevo gerente no solo había forma difícil de tener licencia prolongada una vez que tuviera el cargo, sino que además era obviamente importante capacitarse antes del nombramiento.
Otros puntos relacionados con los cursos, los programas internos y externos, rara vez constituyen alternativas directas y mutuas. Pueden haber algunas prolongaciones de ciertos tipos de individuos, pero inusualmente ven diferencias significativas posibles de dirigir hacia adelante. Esas diferencias aparecen en la figura 6.1. En los puntos más obvios para los altos gerentes, sea que estén en el nivel de la junta de los inmediatamente inferior, es que los cursos externos muy frecuentemente se orientan tanto hacia las individualidades y la posición jerárquica como hacia contenido. Si queremos que los altos gerentes aprendan, tenemos que facilitárselo y no siempre fácil situando en un grupo de interés. En el capítulo 13 vemos reconocimiento específico con respecto a otras relaciones con el desarrollo personal de los actuales miembros de la junta directiva principal. La asistencia de cursos internos, externos, determinará luego de un análisis conceptualizado las necesidades según como el análisis incluso a nivel más alto. Es decir, que digamos cada curso tiene la intención de sumar valor en la utilidad de esos programas. Les expresaría por qué los enviaba a participar. Muchas de una conversación del director y de personal con el presidente ejecutivo mostraba que las razones eran legítimas y beneficiadas, que si el gerente mismo no ha tenido nada que ver e implementable, tenga una actitud positiva hacia el curso. De la propia organización, potencialmente específico para la necesidad de la organización, puede aprovechar material específico de la compañía, contenido de la cultura organizacional, probablemente se enfoca en asuntos de la empresa. La participación tiene que sentirse evaluado, la experiencia ofrecida relativamente estrecha, probablemente generales, empleados materiales de diversas fuentes, pueden plantear distintos conceptos de cultura organizacional, operan más ampliamente en un marco general, los participantes no se sienten evaluados, más simplemente la experiencia ofrecida por el gerente profesional, apropiados para sí solos, tutores de mayor de credibilidad y demás. El proceso de aprendizaje ha mencionado en esos capítulos se ha tratado complementarios. Lamentablemente muchos libros sobre desarrollo gerencial tratan en gran detalle los métodos y los procesos de desarrollo, pero no el proceso de aprendizaje. Pero todavía peor, las facultades de administración y los centros de capacitación gerencial parecen hacerle lado en gran medida a los procesos más relacionados con su propia existencia. Yo solía considerar como simple paradoja el hecho de que las instituciones cuyo propósito declaró que era ayudar a los gerentes a aprender no tuvieron una teoría del aprendizaje que aplicaban el diseño de sus programas y que jamás discutieron con los participantes en el proceso de aprendizaje. Ahora los considero un fracaso desastre por una causa de los que ineficacia de muchos programas individuales para gerentes. Encontrar, por ejemplo, que un programa de máster en administración de empresas duró 2 años, habla mucho del proceso de aprendizaje, ni se haga ningún intento por ayudar a los gerentes a comprender y perfeccionar sus habilidades de aprendizaje, equivale a reconocer cuán inapropiado es el diseño de tal programa. Si los programas largos no incluyen tales actividades, no es extraño que falte también en los breves. En mi monografía propongo maneras de corregir tales defectos. Tanto Inglaterra como los Estados Unidos, los centros de educación gerencial han sido centros para la enseñanza gerencial, más para el aprendizaje gerencial. Uno de los comentarios más agudos del profesor Sir James Ball de la conferencia citada capítulo anterior es que su opinión, tales centros dista mucho cumplir compromiso en el sentido formal que capacitará a los gerentes para manejar su propio aprendizaje. Quizás lo hagan, pero a modo de ver que no sacamos controlados dichos procesos explícitos. No creo que los profesores de gerencia deben ejercer el control de los procesos, pero estoy absolutamente convencido de que deben contribuir en esta forma, de que lo han hecho hasta ahora, según las indicaciones claramente por el profesor. Uno de los objetivos principales tales de todo el proceso de capacitación y enseñanza es que duramos 2 días ayudarles al gerente a seguir aprendiendo. Después de la experiencia, está mal tratar los cursos como intervenciones paradójicas en el desarrollo gerencial, pero es todavía peor absolutamente vincular a los gerentes en la realidad de la gerencia. Es imperdonable multiplicar estos errores por no enseñarles el proceso de aprendizaje. La administración de desarrollo gerencial. El término desarrollo gerencial, según Matt, existe en el Reino Unido apenas desde 1951, aunque algunas entidades comerciales e industriales habían llevado a cabo desde antes algunos de los procesos identificados más adelante. El desarrollo gerencial organizado en la mayoría de las empresas que visitamos comenzó mucho más recientemente. Incluso algunas de las empresas no tenían un concepto estructurado del desarrollo gerencial hasta hace pocos 5 años. El propósito de un plan de desarrollo gerencial es asegurar el número suficiente y según normas adecuadas para cumplir los requisitos gerenciales especializados, generar un grupo a corto y a largo
largo plazo. Algunas empresas fijan el objetivo de que todos los nombramientos de cargos de alta gerencia se hagan desde adentro de una persona, preparadas por la misma organización. De entre fijan metas numerosas para la contratación de personal externo y tienen las vacantes funcionales de alto nivel con personas que fueran, por ejemplo, finanzas o personal. El desarrollo de gerente incluye la evaluación del desempeño, identificación de necesidades individuales de material de capacitación, desarrollo de los procesos de planificación e exámenes que aplican estas evaluaciones individuales y quizá la facultad de tomar decisiones de quienes participan en las decisiones sobre el desarrollo trasladado. Es preciso identificar los procedimientos de evaluación y quizás dar alguna guía de forma escrita, posiblemente complementaria con la capacitación de la manera de cumplir la tarea de examen y desarrollo. Los distintos procesos de desarrollo que pueden considerarse se indican en un formulario de evaluación en algún folleto de guía. No encontramos ninguna organización que tuviera un problema separado para identificar el desarrollo de personas con la junta directiva principal. Los procesos que se aplican a los gerentes en general podrían aplicarse en más energía en los gerentes de alto nivel. Encontramos algunas organizaciones en todos los tamaños que no intentaban planificar los procesos de desarrollo gerencial para llevar a personas a la cumbre. Algunos no tenían ningún desarrollo planificado y en empresas muy agradables los procesos de descentralización, delegación y autoridad significaban cada vez más en los procesos planificados que podrían existir en ciertas áreas, no más en otras que no había ninguna intervención y que asegura la presencia de personas de calidad apropiada en disposición de nombramiento a la Junta. En tales entidades el conflicto de desarrollo gerencial delegar las necesidades específicas de los desarrollos de los altos gerentes, delegar las necesidades específicas. Algunas organizaciones, los demás, eran realmente descentralizadas, decidiendo implementar algún tipo de intervención, considerando que la planificación de los recursos económicos y físicos podrían resultar inútil en las personas de cierta la cima de carencias, capacidad para administrar bien tales recursos. El proceso de planificación. Se emplearon 3 métodos para aplicar el recurso de alta gerencia: planes de reemplazo, que en esencia indicaban los cargos de alto nivel, quién lo ocupaba en la actualidad y quién podía reemplazar en la fecha de jubilación luego de algún otro cambio; planes de sucesión, que además de señalar los reemplazos, identificaban los pasos necesarios para pasar a los candidatos. Los planes podían incluir declaraciones como debe trasladarse para adquirir experiencia en otros aspectos de negocio, debe asistir al programa de gerencia avanzada de Harvard en el próximo año; planes de recursos, los cuales incluían no solamente la sucesión futura, sino también la eficacia actual. Era claro que algunas organizaciones tenían únicamente planes de reemplazo, aunque los descritos como planes de sucesión en la mayoría de los casos. Esos planes, que frecuentemente eran elaborados por el departamento de personal, se discutían en relación con el nombramiento de la junta principal por medio de un comité ejecutivo de la junta, que quizás se discutía en la junta misma. Eso solía ocurrir en una revisión anual de un día a mediodía. A veces se le daba más importancia al hecho llevándolos a cabo fuera de las instalaciones de la empresa. La modalidad normal de las deliberaciones era que los planes, los cuadros y quizás las descripciones biográficas y el desempeño que producían y se podían en un paquete eran de ese día. Las deliberaciones giraban típicamente en torno a la demostración es decir, a los traslados, nuevos cargos, a los cursos. Parece que eso no se discutía en aquellos procesos de desarrollo identificados como antes como los más frecuentes y los más profundamente desarrollo de los gerentes. Varias empresas pudieron describir los beneficios específicos que vieron derivados de semejante proceso de planificación. Una empresa había revisado sus recursos y decidió que tenía potencial gerencial suficiente para el largo plazo. Contrató gerentes medios, incluyendo los máster de administración de empresas con horizonte de 10 años. 15 años más tarde, una alternativa estaba constituida en gran parte por gerentes. La forma en que una organización concibe el desarrollo gerencial puede variar los años, no solamente pasando de una modalidad totalmente informal y sin estructura a otra más planificada, sino además haciendo cambios dentro de un sistema formal. Las organizaciones adoptan un proceso más estructurado cuando piensan que de una manera u otra cumplir con los objetivos, solamente cuando se sienten perjudicados por la falta de gerentes capaces de operar al alto nivel, empiezan a aplicar procesos diseñados para conseguir. Entonces el desarrollo gerencial es una reacción explícita a las necesidades de la empresa. La entidad mencionada en el párrafo anterior es un ejemplo. Sin embargo, es posible que se presenten cambios incluso en la organización que ya han aplicado el desarrollo gerencial planificado.
Tal vez eran empresas oficiales y ahora son particularmente, reconociendo que la administración de unas empresas también existe el menor contenido del desarrollo gerencial formal. Como dijo un directivo, el desarrollo gerencial debe ir de la mano del establecimiento y centros de utilidades a fin de que los gerentes y nosotros aprendamos y entendamos qué se espera de nosotros. Yo veo el desarrollo gerencial como un poderoso agente de cambio que definición tiene que estar de acuerdo con los avances del negocio. Los cambios en la naturaleza de la empresa también pueden influir en el desarrollo gerencial. La diversificación puede exigir especialmente los miembros de la junta directiva principal, perfeccionamiento de nuestras habilidades y comprensión. Fue interesante observar los cambios históricos de las personas y las prioridades del desarrollo gerencial. Los primeros pasos tenían una oportunidad más bien obvia, luego de sus procesos fueron en blanco de ataque a muchas razones por ser demasiado exclusivos y la norma para la organización interesada en el desarrollo gerencial vino a ser el desarrollo de gerentes como grupo total. Más recientemente se había regresado principal heredero de una forma más, pues en algunas organizaciones reconocen que dentro del contexto del desarrollo gerencial general existe la necesidad de identificar y tener en cuenta quienes pueden llegar a la cima. Tales organizaciones, digamos, tuvieron grandes dificultades para identificar realmente los individuos que iban a ser los ganadores. Desde el punto de vista de la empresa, el objetivo del desarrollo planificado es satisfacer sus necesidades. Tenemos muy pocas organizaciones que se refieren al desarrollo de individuos con unas metas en sí mismas. 4. De utilidades, experiencias en el extranjero. En general se considera conveniente que los gerentes tengan una amplia experiencia funcional antes de llegar a la cumbre, tal como se describe en el capítulo 2. Los sistemas formales pretenden introducir tanto en el concepto como en la realidad tal experiencia de muchas empresas. Se acepta también como muy conveniente la experiencia del exterior y el manejo de un centro de utilidades. En el pasado solían combinar las dos cosas que la multinacional que tenía compañías, sin embargo, tales oportunidades habían disminuido por la tendencia de las compañías a proporcionar gerentes locales. Es muy posible que en el futuro muchos gerentes lleguen a la cumbre con la experiencia del extranjero que apenas llegan a niveles más bajos. Aunque la experiencia en centros de utilidades se pueden dar en el país de origen, la opinión general que aun cuando existen compañías subsidiarias, estas solían ser menos autónomas en el practicar las compañías en el extranjero. Rotación de cargos. Muchas organizaciones identificaron la planificación carreras en el sentido de traslados y planificadores con otros cargos rotatorios de cargos como la principal realización de su sistema de desarrollo gerencial. Aunque fueron pocos los casos mencionados en un individuo le dieron un cargo, un gran parte de sus razones de desarrollo los recordamos bien. Me enviaron a un cargo en un área en que nunca había estado y en la cual no sería absolutamente nada.